Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, esté con todos ustedes, mis hermanos. Hoy tocaremos el tema del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? A menudo cuando vamos a evangelizar, le hablamos a la gente acerca de que tienen que arrepentirse, pero no sabemos en muchos casos definir cuál es el concepto de la palabra. Según la Real Academia Española, el arrepentimiento es un pesar por haber cometido u omitido una acción en contra de un semejante y tener conciencia y tomar acción para reparar el daño. Casi lo mismo que el remordimiento, solo que el remordimiento solamente es el pesar, el malestar por haberlo cometido, pero no se toma ninguna acción para reparar el daño o el mal que se le haya causado a las personas. Los que compartimos el Evangelio debemos de tener más claridad en esta palabra. ¿Qué es lo que más predicamos? Arrepentimiento. Y como sabemos, el Brit Hadashah o Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. La palabra que ahí viene es metanoia, que quiere decir regresar o retornar hacia un punto. Y en hebreo, que está escrito el Antiguo Testamento o Tanaj, la palabra es teshuvah, que es volver al origen o al camino que el Creador nos ha indicado. Y para eso hay dos tipos de retorno o regreso. Una, que es por temor y quedar subordinados al Creador, y otra, por amor, que es santificarse y entrar en una relación directa con Él. El Padre Creador desde el principio de los tiempos nos está pidiendo que vuelvamos a Él, que obedezcamos para que Él pueda nuevamente darnos vida eterna, porque con esta naturaleza caída que tenemos, la misma palabra dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces envió a nuestro Señor Yahshua HaMashiach para explicarnos cómo debemos de hacer el camino correcto para regresar a Él. Anteriormente Él le había dado una ley, pero era de ritos y a las personas se habían acostumbrado a que si cometían un mal en contra de un semejante o en contra del Creador mismo, solamente hacían un sacrificio y con eso quedaban perdonados. No era suficiente, siempre iban toda la vida a tener que estar haciendo sacrificios. Pero no es así con nuestro Señor Yahshua, Jesús. Con Él la cosa es diferente, Él nos explica cómo podemos regresar a Él y la manera en cómo amar a nuestro prójimo. Por lo mismo, Él siempre habló de arrepentimiento, al igual que todos los discípulos, como podemos ver cuando comenzó su ministerio en Mateo 4:17. Para el efecto, como ya les había comentado anteriormente, tenemos esta aplicación donde estoy utilizando 4 versiones de las escrituras. Una es la Biblia del Oso, que es casi la tradicional, la Reina Valera, de ahí proviene la Reina Valera en cualquier versión. La Biblia del Oso es la primera Biblia traducida al castellano. De izquierda a derecha, la segunda columna es la Biblia de Jerusalén, la segunda columna es la Biblia Kadosh israelita, la tercera columna es la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, y la cuarta columna, que es una traducción del Nuevo Mundo, que es lo que utilizan los testigos de Jehová. Aunque las versiones son diferentes, la esencia es casi la misma. Toda la escritura nos muestra la historia, nos muestra la profecía, los evangelios, y todos nos invitan al arrepentimiento. Y con toda seguridad les puedo decir que es una invitación, porque el Padre en ningún momento nos obliga a que hagamos algo que no queremos. Tenemos la libertad de elección, nosotros sabemos si queremos estar de su lado o estar en contra.
Para esto tenemos su palabra en Deuteronomio 30:19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. No solo nos da la libertad de elección, sino que nos da también una recomendación para que hagamos lo correcto, para que no nos pierdamos, para que regresemos a Él y no perezcamos. Cuando el pueblo judío regresó del cautiverio en Babilonia durante 70 años, hubo un periodo de tiempo entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista, que fue aproximadamente 400 años. En el libro de Malaquías, precisamente en el capítulo 4, verso 5, se da la profecía acerca de nuestro Señor, el Mesías. Dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Durante ese tiempo, en vez de dedicarse a estudiar la Torá, la ley de Dios, para recibir al Mesías, ellos inventaron la ley oral o tradición de los ancianos y se dedicaron a los negocios y la política. Y debido a esas transgresiones en contra del Señor, primeramente fueron sometidos por los griegos y posteriormente por los romanos. Cuando se les hablaba de un Salvador, no los sentían como alguien espiritual que los fuera a liberar de la opresión del pecado, sino ellos esperaban a un jefe militar, alguien como el rey David, que los sacara y los volviera otra vez a ser ese pueblo glorioso, ese pueblo que conquistaba naciones. No esperaban a alguien humilde, a un Salvador que los librara de la muerte eterna, sino a alguien que los librara de sus enemigos. Por eso cuando aparece Juan el Bautista, aunque ellos lo tenían por profeta, no le hicieron mayor caso, porque esperaban una persona diferente. Aunque ya vimos que Malaquías está diciendo la profecía, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, él lo hace llamando al arrepentimiento, como podemos verlo en Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y así comienzan los evangelios, que deriva de la palabra evangelión, que quiere decir buenas noticias, hasta Apocalipsis, que también deriva del griego y quiere decir revelación, invitándonos a que hagamos teshuvá, a que nos arrepientamos, que vuelvamos al origen, que vuelvamos al Padre Creador. Todo el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, está invitándonos a hacer teshuvá, a arrepentirnos. En Mateo 4:17 dice: desde aquel momento Yahshua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. También podemos verlo en Hechos 3:19, donde Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venidos. También en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 8, dice: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Eso es citando solamente algunas partes de las escrituras. La mayoría, desde el principio, desde Génesis o Bereshit hasta Apocalipsis o Revelación, nos invitan al arrepentimiento, a hacer teshuvá. Y no solamente a eso, sino también a sellar el pacto, bautizándonos en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, como dice en Hechos 2:38. Y Pedro les dice:
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero para recibirlo, primero debemos de aceptar que somos culpables de la transgresión a la ley divina y que necesitamos un Salvador, en este caso Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Confesarle nuestros pecados, las transgresiones, pedir perdón y esperar a que Él nos restaure y nos prepare para la vida eterna que Él nos ha ofrecido. Así que, hermanos, ya conociendo el término del arrepentimiento o Teshuvah, podemos invitar a otros a realizarlo, porque no es una cosa inalcanzable, es de pedirle fortaleza al Señor para que también su peregrinaje por esta tierra sea agradable a Él y posteriormente nos dé la vida eterna. Bien, hermanos, en la anterior emisión estuvimos compartiendo la definición de Het o pecado y en esta la definición de Teshuvah o arrepentimiento. En la próxima emisión, si el Señor lo permite, estaremos compartiendo la importancia de la obediencia a los mitzvot o mandamientos. Mientras tanto, que la paz de Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, esté con todos ustedes y que el Creador resplandezca su rostro sobre todos aquellos que le aman.